Bien, bueno, pues entramos al capítulo 11. La semana pasada estábamos viendo Génesis capítulo 10. Veíamos al final del capítulo 10 la vida de un hombre llamado Nimrod. Versículo 8 del capítulo 10 decía que Cus, que viene la palabra Etiopía, engendró a Nimrod. Viene de la línea de Cam. Llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod es descendiente directo de Cam, el que maldijo Noé. ¿Sí? Su abuelo, el abuelo, le soltó una palabra fuerte, lo maldijo entre los tres hermanos allí a Cam por lo que había hecho. Su padre había sido descuidado, se emborrachó y entró Cam y lo vio y se rió de él porque estaba sin ropa y era una deshonra. Y bueno, es otra historia que ya lo puedes oír en el capítulo 10. Pero dice cosas de Nimrod porque quiero subrayar algunas cosas de este personaje. Es el primer poderoso de la tierra, así se le reconoce, el primer poderoso de la tierra. Se refiere a Nimrod como alguien que tiene un dominio, seguramente tenía un ejército, tenía bajo su tutela muchos pueblos. Hay un personaje en China, más bien en Mongolia, que se llamaba Genghis Khan, que tenía un perfil parecido, juntaba las tribus que había en Mongolia y aún en China, y tenían un temor terrible porque este hombre era terrible. Y con ese terror pudo gobernar a esas tribus que había ahí y los llevaba a la guerra y los hacía pelear. Llegaron hasta las faldas de Europa, ahí a las meras goteras de Europa, y este hombre fue tremendo, fue un aguerrido, un personaje. Y aquí dice que era el primer poderoso de la tierra, y cuando dice la palabra poderoso, decíamos que la palabra es gibor en hebreo, y significa una persona valiente, significa un tirano, significa un insolente, significa un orgulloso, significa un soberbio, significa un desvergonzado, es lo que quiere decir. Imagínate los títulos que podrías ponerle a Nimrod. Este fue vigoroso cazador, este es el nombre también, vigoroso cazador, es la segunda cosa. El primero era un poderoso, ¿verdad? Un poderoso, primer poderoso en la tierra, pues aquí aparece como un vigoroso cazador. Ya es otra palabra, es otro título que podría decirse que tenía. Nimrod era cazador de animales, sí, algo parecido a Esaú más adelante. Tenía la cacería natural, se supone que él perdió la vida en una cacería, parece ser que un león lo mató, no se sabe, es una leyenda, una historia. Pero dentro de todo esto también se sospecha de que era alguien que se refiere a alguien que tenía prácticas mágicas, hacía ocultismo y probablemente era el que cazaba almas. Tenía este tipo de prácticas. Dice que era delante de Dios, poderoso cazador, vigoroso cazador, delante de Dios, delante de Dios. La palabra, algunos han entendido o la interpretan como alguien que está retando a Dios, no nomás que está delante de Dios así tranquilo, sino retando a Dios, ¿sí? Y esta altanería de la autoridad que tenía Nimrod lo hacía ante la suprema autoridad de Dios. Era un hombre que no tenía temor de Dios. Y en el versículo 10 dice que él fue el que comenzó su reino construyendo ciudades: Babel, Erec, Acab, Calné, en las tierras de Sinar. Así es que este era un hombre que tiene una característica. Él va y va plantando ciudades, va levantando ciudades. Y la primera que se menciona aquí es Babel, y de eso vamos a estar hablando esta noche. Así es que él fundó esa ciudad de Babel. Las otras no las voy a mencionar porque la escritura me enfoca solamente a la de Babel. Capítulo 11, ahora sí vamos a entrar, versículo 1. Ya estamos conectados con el capítulo 10 de lo que vimos la semana pasada.
Y en el capítulo 11, versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es muy probable que por tener una sola lengua habría pocos pobladores y todos se podían comunicar. En la medida que crecía la población, probablemente se podría haber perdido, pero no, se mantenía una sola lengua. Probablemente el gobierno de Nimrod tenía un sistema de globalización, no sé si me entiendan porque voy a hablar un poquito de eso. Un sistema donde tenían todos que aprender un mismo idioma y los mantenía de esa manera comunicados. No sabemos qué tipo de tecnología habría en aquel entonces. Algo que los unificaba en un solo idioma. Luego, en los tiempos de Alejandro Magno, gracias a las conquistas de Alejandro Magno, se propagó el idioma griego. Y eso hizo que muchas naciones hablaran griego. Para el tiempo de Jesús, el griego era el común idioma, por decir idioma universal, en las regiones que se conocían. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los aliados ganaron, el idioma que empezó a prevalecer más que otros fue el inglés, y hasta la fecha ha sido como un idioma general que todos tenemos. Entonces ha tenido algo que ver las guerras en cuanto a la propagación del idioma, de la lengua en otros lugares, y probablemente Nimrod era muy dado a eso. No lo sabemos, pero por ahí puede haber algo. Y ahorita vamos a tocar algo con respecto a las lenguas o a los idiomas que sucedieron en esta ciudad de Babel. Versículo 2 dice que aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Así es que salieron del monte Ararat y empezaron a cundir y a poblar diferentes regiones. Se estaban desplazando, la mayoría. Versículo 3, y llegaron a un momento donde se dijeron unos a otros. Noten la manera en que empiezan ellos a comunicarse, a decirse las cosas. No aparece ya Nimrod, no sabemos si está o no está, pero él fundó Babel y su doctrina, su espíritu, lo que él hizo, dejó que la gente que aparecía ahí tuvieran este tipo de maneras de pensar. Dice aquí, versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Como que las cosas que tenían dejaban esas antiguas prácticas y entraban a nuevas prácticas. Por ejemplo, ya no usaban piedra, ahora usaban el barro, lo cocían en fuego y con ese cocimiento ahora tenían ladrillos, y entonces ahora tenían la industria del ladrillo. Probablemente no había tanta piedra y era más fácil producir ladrillo, pero lo que quiero que vean es cómo poco a poco van descubriendo, van inventando, van desarrollando técnicas o tecnologías para hacerlo, y eso los va llevando poco a poco a una actitud, no nada más a un avance tecnológico, sino una actitud. Y dice que también el asfalto les sirvió en lugar de mezcla. La mezcla probablemente no era tan consistente, no sé si conocían el cemento, creo que no. Y esa mezcla que hacían de arena y un tipo de barro, o que le llamamos el adobe, no sé si han visto los muros de adobe que los hacían para las casas todavía. Esas eran hechas de mezcla, arena con paja. Algunos usaban estiércoles de camello o de vaca o de caballo. Y este tipo de mezcla era lo que usaban, pero de repente ya dejaron de usar eso y empezaron a usar asfalto, que es otro paso, hablando del avance, por decir, tecnológico de su tiempo. Pero todos estos descubrimientos iban encumbrándolos cada vez más y más y más. Algo parecido a lo que nos está pasando a nosotros. El hombre está descubriendo nuevas tecnologías que vamos descubriendo y nos van llevando cada vez más a niveles más altos, donde ya nos sentimos tan seguros, tan confiados a nuestro internet y a nuestros celulares y a nuestros esto y lo otro,
que poco a poco empezamos a perder de vista a Dios y nos empezamos a enfocar en nosotros mismos, a que nosotros tenemos esas capacidades. Y eso fue el inicio de un desvío que tuvo la gente que venía de Nimrod. ¿Sí? Versículo, dice aquí, versículo 4, y dijeron la segunda vez, ahora vamos, fíjate hasta dónde llega. Primero están descubriendo la tecnología y nuevos métodos y nuevas cosas que tú dirías no tiene nada de malo. Claro que no tiene nada de malo. Pero cuando Dios no aparece en el escenario, cuando lo haces a un lado y te empiezas a enfocar en tus descubrimientos y los grandes avances tecnológicos y todo, Dios ya no está en el escenario, ya no lo toman en cuenta. Le creemos más, como decían por ahí, le creemos más a Siri. ¿Sí me explico? Y le consultamos con Siri. Siri, ¿me puedes decir dónde está? Sí, como no, y te contesta. ¿Sí? Versículo 4 dijeron, ahora ya con todo este avance tecnológico, que para nosotros es ridículo, pues ahí sí, ladrillo, ¿cuál avance tecnológico? Usar chapopote o usar asfalto, pues ¿cuál? Comparado con nosotros, estamos mucho más avanzados nosotros, y ahí cuidadito porque ahí vas tú por el mismo caminito. ¿Sí me entiendes eso? Versículo 4 dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Y ahora empiezan a pensar así. Si están edificando una ciudad que se llama Babel, pues seguramente está Nimrod definitivamente en control, está ahí. Una torre. Y luego sueltan el detalle. No fue solamente construir una ciudad, no solamente una torre, sino ahora queremos que esta torre, la cúspide, llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Noten ahora el siguiente escalón. Sí, la siguiente fase, después de descubrir el barro y hacer ladrillos y el asfalto, ahora quieren alcanzar el cielo. 4 objetivos. Edifiquemos una ciudad. Edifiquemos una torre cuya cúspide alcance el cielo. No se conforman con eso. Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Ellos sabían históricamente, algo pasó en el pasado, que habían sido destruidos los antiguos con un diluvio. Y como que ellos sabían de que si en algún momento se podrían enfrentar con Dios, podrían ser esparcidos. Ellos en sus magias, en sus falsos profetas, podían pronosticar que era muy probable que iban a ser esparcidos. Probablemente ya había ahí una sospecha de que podrían ser esparcidos. Pero quiero que vean estas 2 cosas que mencioné. Uno, que querían alcanzar el cielo, y la otra, querían hacerse un nombre. Hay muchas similitudes entre Nimrod y Nabucodonosor. Hay ciertas conexiones que descubrí aquí y quisiera mencionarlas. Número 1, los dos eran conquistadores, Nimrod y Nabucodonosor. Los dos eran arquitectos y fundadores de ciudades, de grandes ciudades. Nabucodonosor fundó lo que conocemos como Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia. O sea, era una de las 7 maravillas de su tiempo. Los dos eran crueles, conocidos por sus atrocidades. Los dos eran arrogantes, se enfocaban en sí mismos. Los dos estaban involucrados en ocultismo. Tanto Nimrod como Nabucodonosor tenían brujos y magos. Ambos cayeron en la desgracia. Se cree que Nimrod fue devorado por un león. Y también se cree que Nabucodonosor, después de que se creía la gran cosa, cayó y se comportó como una bestia y comía hierba y estuvo allá que lo empapara el rocío. Estas dos similitudes entre esos 2 personajes lo estoy poniendo porque me voy a ir adentrando a otra cosa. Hay similitudes entre la torre de Babel y el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Hay ciertas similitudes.
Daniel del capítulo 2, del versículo 36 al 47, quiero que lo oigan, para que más o menos tengas una idea. Nabucodonosor tuvo un sueño y lo interpretó Daniel. Y le dice, este es el sueño, y te voy a dar la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Imagínate lo que Dios le dio a este. Y le dice rey de reyes minúscula. En Filipenses es rey de reyes mayúscula. Rey mayúscula y reyes minúscula. Porque el Dios del cielo te ha dado el reino. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres Nimrod, poderoso cazador delante de Dios, casi. ¿Se están dando cuenta las similitudes? Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Pues sí, efectivamente así fue. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, porque este fue el sueño que tuvo, en parte había barro cocido de alfarero, y en parte de hierro será un reino dividido. Un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro y hierro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio, subráyalo, de alianzas humanas. Va a haber alianzas humanas, algo muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Los sistemas de gobierno, las famosas Naciones Unidas, todo lo que existe. Un gobierno de oro, uno de plata, uno de bronce, y luego viene uno que es de hierro mezclado con barro. Estamos viendo esta estatua que en el tiempo de Nabucodonosor fue destruida esa estatua, fueron destruidos aquellos reinos, pero hoy en día estamos viviendo algo muy parecido a estos reinos que tuvo Nabucodonosor como sueño. Y la palabra alianzas humanas es exactamente lo que dijeron cuando estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Qué dijeron? Vamos, hagamos una ciudad, hagamos una torre que llegue al cielo. Vamos, ¿a quién están hablando? Son alianzas humanas. ¿Se están dando cuenta de eso? Dios no aparece en el escenario para nada. No lo quieren invitar. Quieren hacer su propio nombre, están haciendo alianzas humanas. ¿Qué está haciendo el hombre hoy en día? Alianzas humanas. Todo lo quieren hacer ellos. Dios no está incluido en el programa. No lo quieren considerar, no lo invocan, no le piden opinión, no consultan, lo tienen a un lado. Hay pocos que sí lo quieren consultar, pero la gran mayoría son alianzas humanas. Tú puedes ver el Medio Oriente, las alianzas humanas de los árabes. Tú puedes ver las alianzas humanas de los rusos y los chinos. Y estamos viendo las alianzas en todas partes del mundo. Son alianzas que se están poniendo de acuerdo, pero por lo mismo no hay ninguna manera en que se puedan unir. Y ese es barro con hierro. Barro con hierro. Y tarde que temprano se va a colapsar. ¿Qué producirá todo eso? Confusión. Confusión. Ya no sabes ni a quién votar ni a quién irle, ¿verdad? Bien, no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Así es que desde los tiempos de Nabucodonosor, Babel fue la confusión, y ahorita vamos a llegar a lo que es lo antagónico, lo contrario a Babel. Ahorita lo voy a mencionar. Pero en los tiempos de Nabucodonosor, este reino va a colapsar, los reinos de nuestros tiempos van a colapsar, y va a prevalecer un reino que no será derrotado, no será vencido. ¿Y sabes de quién están hablando? Están hablando de nosotros, del reino de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Tal vez no lo entiendas o no lo creas,
pero sería muy arrogante decirlo, pero quiero decirlo, es la verdad, es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Se va a levantar un reino, ¿sí? Se levantará el reino que no será jamás destruido. Jesús le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, no será destruida. Sí, nos lanzan, hay persecuciones, hay mártires, hay de esto y lo otro, pero la iglesia sigue avanzando. La iglesia no está muerta, está viva, está avanzando. Dice aquí que en estos días este reino permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Aquí esa piedra, ya sabemos quién es la piedra de la iglesia, es Cristo. Fue cortada no con mano, dando a entender que la venida de Cristo no fue por un acto sexual entre un hombre y una mujer, sino que fue la intervención divina en el nacimiento del Hijo de Dios, que vino al mundo a través de un ser humano llamado María, y que nació Jesús, siendo Dios Él desde el principio, no tuvo principio ni fin, pero se encarnó y se hizo hombre entre nosotros, y esa piedra ha venido al mundo a pegarle a la gran estatua de la humanidad, a lo que el diablo ha querido levantar en las naciones, en sus políticas, y solo está haciendo sombras de lo pasado. Cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, fue solamente una sombra de lo que va a ser al final de los tiempos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, estamos viendo aquí que Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Nimrod construyó la torre de Babel con el fin de alcanzar el cielo sin necesidad de Dios. Hagámonos un nombre. Nabucodonosor se creía Dios y poseyó un reino donde el oro y las riquezas eran su Dios. Con tanta riqueza no necesitaba a Dios. Tenía todo lo que él quisiera. Así lo dice. Nimrod quiso hacer una torre para su propio y hacer su propio nombre, pero no el de Dios. Nabucodonosor se jactó de ser superior a todos, creyó que su nombre sería para la eternidad. De hecho, Saddam Hussein decía que él era el segundo Nabucodonosor y terminó ahorcado. Estos mismos rasgos se encuentran en las religiones y sectas del mundo. Te voy a decir qué es lo que ofrece Babel, qué es lo que ofreció Nimrod, o qué es lo que ofrece Nabucodonosor, o qué ofrece el sistema del mundo presente. Prometen un camino al cielo diferente al de Jesús. Desde un cohete que quieren lanzar ahí, que llegue a Marte, esa es la forma de llegar al cielo para ellos. Sí está, y te ríes, ¿no? Pues, qué loco, ¿no? Pero sí, todo el mundo está comiendo palomitas viendo sus cohetes que van llegando. Ya llegaron los de la India, ya llegaron los de China, ya llegaron los franceses, ya llegaron los americanos, ya llegaron, ahí van, todos quieren llegar al cielo. Todos quieren llegar al cielo, sí, en la manera con su tecnología. Pero hay otros que quieren llegar al cielo y prometen cómo llegar al cielo. Ahorita hay gente que compra boletos para subirse a esas naves y poder viajar al cielo, ¿verdad? De hecho, sí los hay. Y hay gente que ya le dio 2, 3 vueltas aquí a la órbita de la Tierra. Pagaron una gran cantidad, una gran experiencia porque lo pueden hacer. Al rato va a ser pan comido ir a la luna, darle la vuelta ahí a la novia. Yo no sé, ¿verdad? Esa es la tecnología, lo que te ofrece llegar al cielo sin necesidad de Dios ni de nada sobrenatural, solitos. Se están encargando de su tecnología, están tratando de decir que con esto tengo para llegar, no necesito lo sobrenatural, no me sirve de nada, y no creen en ello. Pero hay otros que te ofrecen ir al cielo, ya no con tecnología, sino con filosofías, con doctrinas de demonios. Te dicen, yo te llevo al cielo con la reencarnación. Vas a reencarnar hasta llegar al nirvana. Vas a terminar con tus karmas.
Hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo te llevo al cielo. Aquí nomás págame bien y te saco del purgatorio y te lanzamos al cielo. Hay otros que dicen, no, haz buenas obras y yo te aseguro que vas a ir al cielo. Nomás pórtate bien y vas a llegar al cielo. Esas son las ofertas. Comparadas con la Torre de Babel, querían llegar al cielo sin Dios. Aquí estamos diciendo lo mismo, nada más que a través de sectas y religiones. Falsos profetas. Sígueme a mí y vas a llegar al cielo. ¿Sí? Rituales. Haz estos rituales. ¿Sí? Vete al Ganges. O vete ahí a la Meca, dale varias vueltas, toca la piedra negra y ya la hiciste, vas a entrar. Todos están ofreciendo un boleto barato para ir al cielo. ¿Sí? Pero Jesús dijo algo. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él está diciendo, señores, si tú quieres llegar al cielo, tienes que utilizar el único vehículo que te va a llevar al cielo. La única forma que tú y yo podemos llegar al cielo es creyendo en Jesús. ¿Sí? Algunos otros proponen otros nombres para identificarse. Dijeron, hagámonos un nombre, por si acaso nos esparcimos, nos podemos identificar con un nombre. ¿Sí? Bueno, pues hay muchos nombres. Ya hay los grupos de los testigos de Jehová, ya tienen sus propios nombres, los musulmanes ya tienen sus propios nombres, los mormones ya tienen sus propios nombres, los marianos ya tienen sus propios nombres, los budistas ya tienen sus propios nombres, los hindúes ya tienen sus propios nombres, todos tienen sus propios nombres y ellos saben de que esa es su identidad. Esos nombres son su identidad. Bien, pues nosotros tenemos también nuestro nombre. Somos cristianos y nuestra identidad es Cristo. Del versículo 5 al 6, dice que Dios, cuando vio que estaban planeando ir al cielo y hacerse su propio nombre, entonces descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Me imagino que bajó y vio lo que estaban haciendo, y como que si no lo hubiera visto del cielo, ¿verdad? Claro que lo vio desde el cielo, pero dice que descendió y bajó y anduvo entre ellos. Yo no sé si la teofanía de Jesús anduvo caminando por la Torre de Babel y viendo ahí, y nadie sabía que era Jesús. Como Josué cuando vio al ángel, dijo, ¿eres de los nuestros o de los contrarios o qué? Dijo, no, le contestó, no. No sabían que era él. O los papás de Sansón cuando dijeron, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué me preguntas cómo me llamas? ¿Qué no sabes que soy sublime, soy maravilloso? ¿No sabes quién soy yo? No sabían que era él. Entonces estamos viendo aquí que Jesús o Dios baja y aquí se le queda viendo y empieza a decirse, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Están unidos, tienen un solo lenguaje, pero son puras alianzas humanas. Y yo soy la piedra y le voy a pegar a esta torre y la voy a hacer pedazos, como esa piedra le pegó a la estatua de Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta de la conexión? Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así es que Dios baja para ver, ¿sí? Y cuando baja, pues está tratando, él va a hablar directamente. Y aquí nos damos cuenta con Nabucodonosor, cuando estaba él jactándose de todo lo que él era. Y dice aquí, capítulo 4 de Daniel, del 30 al 31, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mi. ¿Se están dando cuenta? Su propio nombre. Él tenía su propio nombre, quería llegar al cielo por su propia cuenta. Y bien, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo, así te dice el rey. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, vino la piedra no cortada por mano y ¡pau! Le pegó, lo quebró. Igual allá en los tiempos de Nimrod, bajó, vio
y dijo, ¿sabes qué? No va a avanzar tu obra. Viene una piedra poderosa y va a producir confusión. Se van a empezar a atolondrar unos a otros. Versículos 7 al 9 de Génesis 11. Ahora pues descendamos, aquí habla plural, y confundamos ahí su lengua. Fíjate cómo habla plural aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En varios momentos habla de forma plural. Confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí es donde interviene Dios y trastorna la obra de la Torre de Babel. Y así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso se llama el nombre de esa ciudad Babel, que significa confusión. Porque ahí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Qué curioso. Por eso hablamos español aquí. Pero cruzas la frontera y hablan inglés allá. Y vas a otro lugar y hablan francés y alemán y hablan diferentes idiomas. Y en el mundo creo que hay más de 22,000 idiomas o más, donde toda la gente trae su propio lenguaje. Y tú dices, ¿y estos cómo llegaron a eso? Los grandes estudiosos tratan de llegar a conclusiones para ver cuáles son las similitudes, y lo único que encuentran es que, pues sí, ciertas raíces nos pueden hermanar. Por ejemplo, en Japón dicen, no tengo pelos en el corazón, para decir las cosas como son. Y aquí decimos, no tengo pelos en la lengua. Es muy parecido, ¿sí? Allá dicen guarache y aquí decimos guarache, o sea, el guarache, y es una palabra japonesa. Y tú dices, pues hay ciertos hilos, ¿no?, que sí nos podrían conectar hasta la Torre de Babel, no sé. Pero lo que sí es cierto es que hubo confusión y estos idiomas y lenguas que empezaron a hablar, ya no podían las alianzas humanas seguir juntos. Se empezaron a desmoronar, ya no se entendían. Oye, pásame un kilo de clavo, pásame el cemento. ¿Qué? What you say? What? No te entiendo. Y se paró todo, se detuvo todo. Imagínate un aerolito que le pegue a nuestro sistema de satélites de comunicaciones del internet y le peguen ahí arribita. ¿Qué va a pasar? Ya olvídate que los rusos le van a pegar o los chinos le van a pegar. Nomás un aerolito de esos que le peguen a tu sistema y de repente todo tu sistema de internet y todo, se acabó el 20, o sea, te perdiste, ¿eh? Porque estás confiando en eso. Entonces, ahora quiero hablar un poquito del antagonismo entre la Torre de Babel y el aposento alto. Aquí hay algo muy interesante. La Torre de Babel era para glorificar, no era para glorificar a Dios, sino al hombre. La Torre de Babel era un símbolo de la rebelión contra Dios, porque decíamos que él era vigoroso guerrero, vigoroso cazador delante de Dios. Era algo que retaba a Dios, era una rebelión abierta de Nimrod contra Dios. Querían estas personas llegar al cielo por sus propios medios y querían su propio nombre. Dios los castigó con las lenguas. Fíjate qué increíble. Es un castigo que hablen en diferentes idiomas. Qué raro castigo, ¿no? Pero tiene un plan Dios. Y por ello se desunieron, por eso se descoyuntó las alianzas humanas. Y la obra se detuvo la obra y se esparcieron. Ok. Eso pasó allá en la Torre de Babel. Pero ahora vamos a ver el aposento alto. Pentecostés. Los discípulos estaban unidos, Hechos 2, todos buscando al Dios de la Biblia, unánimes. ¿Estamos? Todos hablaban el mismo idioma. Allá están construyendo una torre con el mismo idioma, aquí están tratando de buscar a Dios, que baje Él y los llene a ellos con el mismo idioma. Tenían claro que no había otro nombre, los del aposento alto. No buscaban otro nombre. Habían descubierto y conocido el único nombre, el nombre verdadero, el nombre de Jesús. Y sabían que ese nombre los podría salvar. Que Dios solo podía responder en ese nombre, el nombre de Jesús. Nadie va al Padre sino a través de mí. Esa era la forma para llegar al cielo, era Jesús. Sabían que era el único camino al cielo, creer en el Evangelio. Y por eso, solo por eso, Dios los visitó con el Espíritu Santo.
y los bautizó con lenguas. Y empezaron a orar en lenguas todos, dice ahí Hechos 2:4. Se parece mucho a la Torre de Babel. Y tú dirás, ay, otra vez se los llevó de encuentro, ya no se van a poder comunicar, ya no se van a poder saludar, ya los echó a perder otra vez Dios. No, aquí no, porque están cumpliendo con los requisitos básicos. ¿Cuáles? Quieren llegar al cielo a través de una persona llamada Jesús. Y el nombre al cual ellos invocan es el nombre de Jesús. Muy diferente a la Torre de Babel. Es una cosa antagónica. Son contrarios. Es diferente esto. Pero entonces, ¿por qué los trastornó con lenguas? Bueno, aquí dice que empezaron todos a orar en diferentes lenguas y no estaban divididos. Al contrario, estaban más unidos que nunca. Y no se detuvo la obra, sino al contrario, la obra prosperó y avanzó y hasta nuestros días llegó. ¿Se están dando cuenta de la diferencia? Y no solo eso, sino que cuando les pasó lo que les pasó en el aposento alto, salieron a extender el reino de Dios. No se fueron esparcidos, divididos y enojados, sino salieron a expandir el reino de Dios. La obra no se detuvo, creció y cundió por todo el mundo. Esa es la gran maravilla, el antagonismo de la Torre de Babel. Querían su propio nombre, querían su propia manera de llegar al cielo, y acá no, tenían ya el nombre de Jesús, y sabían cómo llegar al cielo, era a través de Él, de la fe en Él. Cuando llegaron las lenguas, allá se confundieron y se detuvo la obra. Cuando llegaron las lenguas, aquí se mantuvieron unidos, no se entendían, pero estaban siendo edificados, algo poderoso estaba pasando. Y eso es lo que pasa en la iglesia cuando oramos en lenguas nosotros. Hay una unidad tremenda y la obra sigue avanzando, no se detiene. Muchos han querido frenar las lenguas, que no avancen. Y eso siento yo que es el adversario, que no quiere que siga avanzando la obra que estamos haciendo. Estamos edificando la iglesia. Allá estaban edificando una torre de barro, de ladrillos, de mezcla y asfalto. Aquí estamos edificando una iglesia con la palabra y con el Espíritu Santo. No hay sustituto para eso. Con eso edificamos la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo? La iglesia está siendo edificada con la palabra. No necesitamos otros libros, no necesitamos cambiar de libro. Y con el Espíritu Santo. No necesitamos aquí los superhéroes. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Y Él es el que nos ayuda a que la obra prospere y avance. Así es que cuando Pentecostés recibió el bautismo del Espíritu Santo, la gente empezó a orar en diferentes lenguas, y todos los que oraban en lenguas, lo único que estaban diciendo en ese momento era alabanzas de las maravillas de Dios. Estaban exaltando a Dios. Eso era la maravilla de todo eso. Eso sigue en pie todavía, y es la antítesis de la Torre de Babel. Ahorita la Torre de Babel, están ellos promoviendo otros nombres y están promoviendo otros caminos para llegar al cielo. La antítesis es la iglesia llena del Espíritu Santo. Es la antítesis, que somos llenos del Espíritu. Puedes orar en lenguas y no nos confundimos. Puedes orar en lenguas y eres edificado. Puedes orar en lenguas y la obra sigue avanzando. Amén. Ok. Los últimos versículos, lo que sigue de aquí en adelante, desde el versículo 10 hasta el final, habla de diferentes descendientes que vinieron al linaje de Sem. Pero quiero mencionar los últimos versículos porque de ahí va a continuar cuando se vea el estudio, terminando la semana que entra miércoles, la Pascua, se va a ver al siguiente miércoles, vamos a estar entrando ahí a lo que se llama los patriarcas. Y aquí del versículo 28 al 30 habla de Harán, que fue el padre de Lot, ¿sí? Y dice aquí, eran de Ur, ¿sí? Y de Ur salieron Abraham y Nacor. La mujer de Abraham se llamaba Sarai,
Y ahora empieza, ahora sí, ya terminó, por decir, por eso terminamos en el capítulo 11, por decir los orígenes. Ahora empezamos a ver la raíz de donde viene nuestra fe, de los tiempos de Abraham, el padre de la fe. Y eso va a ser muy interesante que lo podamos ver. ¿Sale? Bien. Y yo no me quiero meter más acá, nomás leemos hasta el versículo 31, 32. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, que ya había muerto, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham, que era estéril, ¿sí? Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ahí termina este capítulo 11, donde ya nos deja a la mera entrada de lo que viene siendo Abraham y su descendencia. Sí, vamos a orar y darle gracias a Dios por todo esto que hemos podido ver esta noche. Señor, esta noche te decimos muchas gracias por tu palabra, por la revelación que tú nos concedes. Señor, gracias que tú nos has mostrado el camino, la verdad y la vida, que es en Cristo. Y gracias que esa gran torre que el hombre ha querido hacer en sus propias fuerzas, con su tecnología o con sus ideologías, queriendo llegar al cielo sin tomarte en cuenta a ti, sin obedecer tu palabra, esa arrogancia de Nimrod, esa dureza de corazón, Señor, sigue hasta la fecha. Y creemos que todas esas obras se secan, se detienen, no avanzan, porque son de confusión. Oramos que tú saques de ahí a los que están en confusión, como nos sacaste a nosotros, y nos has trasladado a tu reino de luz, revelándonos el nombre que es por encima de todo nombre, el nombre de Jesús, y mostrándonos de que hay un solo camino al cielo, y ese camino se le conoce como Jesús, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Señor, gracias. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos visite a todos nosotros y que seamos llenos del poder de lo alto. Yo quiero pedirte que te pongas de pie ahorita, y los que ya pueden orar en lenguas se pongan a orar en lenguas. Yo quiero animarte que ores en el Espíritu. Ahora sí, ya se va a caer esa idea equivocada que es pura confusión y no entiendo y no sé de qué es esto. Se va a caer eso, porque esa es la antítesis de lo que hicieron allá en la Torre de Babel. Esto es lo que Cristo vino a establecer. Vino a darte un nuevo lenguaje aparte de tu español, y es una expresión de adoración en esta nueva lengua. Adóralo en espíritu y en verdad. Tienes derecho a ello. No dejes que el enemigo te siembre la duda de que tú no puedes y tú no lo mereces y no es para ti, es para otra gente. Nada de eso. Esto es para ti, y en la medida que tú y yo oramos en el Espíritu, estamos edificando la iglesia, no nomás Amistad de Monterrey. Estamos edificando la iglesia a nivel mundial. La oración está empezando a tocar vidas desde aquí, porque estás manifestándote a través del Espíritu Santo y estás tocando otras dimensiones espirituales. Es que prepara tu corazón. Dile al Espíritu Santo esta noche, dile: Espíritu Santo, díselo: Espíritu Santo, yo te recibo, ven y lléname de tu poder, de tu amor. Te recibo y te doy gracias, Padre, por llenarme, por visitarme y por ayudarme a fluir, a caminar en ti, invocando el nombre de Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Ven, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame, bautízame con fuego en el nombre de Jesús, así como en Pentecostés, así como en el aposento alto, que empezó la iglesia a buscarte de corazón. Un solo camino que nos lleva al cielo, un solo nombre que tú oyes, Padre, y que a ti te agrada, el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora empieza a orar en lenguas y abre tu boca. Llena esta habitación de oración en el Espíritu. Se convierte en una habitación llena. Borrabakashenda rabakuriotoro bokondara. Rebakuriondara makatara.
Sheila Manamakata, Rabakurionda Rabakata. Se edifica la iglesia, se construye la iglesia. Oh, en el nombre de Jesús, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. A sí mismo se está edificando. En el nombre de Jesús. Arabacurrienda, rinda, rinda, rabacurrionda, rabacarianda, rabacoriandara. Oh, rabacatiribiquita, rabacandara. Esto es la antítesis de la torre de Babel. Esta es la antítesis de Nimrod y de Nabucodonosor. Esta es la antítesis. Esto es lo que Cristo vino a establecer. Su reino de poder. Aquí hay fuego esta noche. Aquí hay unción esta noche. Aquí hay aceite nuevo esta noche. Oh, rabacashenda, remakata, rabacurionda, raba. Recibe el Espíritu Santo. Dale la bienvenida y abre tu boca y dale gloria. Deja el español a un lado y ahora únete con el resto del cuerpo de Cristo, de todos los que hablan en diferentes lenguas. Oh, rebakashenda, rima curioto, roboconda, ramakata, rina namakata, rabakata, rabakata. Oh, aleluya. Halabakanda, rabakata, reba curronda, raba. En el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Te alabamos. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y nadie va al Padre, nadie llega al cielo, sino a través de Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Salvador. Caigan los otros nombres, caigan las otras doctrinas y engañosas filosofías de los hombres, caigan delante de ti aún los rudimentos de los que confía el hombre, caigan todos delante de ti y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Sigue orando. Que se llene esta habitación de adoración en lenguas, que se llene esta habitación de oración en el Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los que están viéndonos, ahí recibe en el nombre de Jesús. Abre tu boca y llénate del Espíritu Santo. El que unifica, el que edifica, el que te dirige, el que te guía, el que te lleva aún más allá de la muerte. En el nombre de Jesús. Arabacurronda rabakasha. Sheira bakundara. Sheira bakundara makandara. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias que has venido a hacer algo glorioso, algo maravilloso en la vida de tu pueblo. Gloria a ti, Señor. Nos has venido a unir en un mismo espíritu. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.